Muy buenos días. Gracias a Dios por este tiempo y por su palabra. Quiero pedirte que me acompañes en el libro de Santiago 4:4. Hoy vamos a ver el tema amistad con Dios. Y dice Santiago capítulo 4, verso 4, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Te voy a pedir que pongamos este tiempo en las manos de Dios y para esto vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy queremos darte las gracias durante este tiempo en el cual seremos instruidos. Recibe tú la gloria, la honra y la alabanza y te pedimos que tú tomes control total del tiempo y de mis palabras. Guíame a través de tu Santo Espíritu para que esta tu palabra cumpla el propósito no solamente en mi corazón, sino en el corazón de todos aquellos que estaremos siendo instruidos a través de ella. Oramos también pidiendo que derribes toda fortaleza en nuestra mente que se esté oponiendo al conocimiento de tu verdad. Es tiempo en el cual tu palabra sea luz a nuestra vida y lumbrera a nuestro camino. En el nombre de Cristo Jesús te lo queremos pedir, Señor. Amén y amén. Muy bien. Pues repito el mismo verso, Santiago capítulo 4, verso 4. Creo que es directo lo que habla el apóstol Santiago, diciendo, adúlteros. ¿Qué quiere decir esta palabra? Recuerda que para el Señor rendirle culto a lo creado es adulterio espiritual, se le llama también fornicar, ir en contra de su voluntad. Entonces, el apóstol Santiago les estaba enviando esta carta diciéndoles que se dieran cuenta que la amistad con el mundo los convertía en enemigos de Dios. Y en el mismo texto les dice, les repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Para empezar, podríamos preguntar qué significa amistad. Significa afecto, cariño, amor. Alguna otra traducción dice bienestar o buenos deseos. Es lo que debe de haber en una amistad. Y te quiero decir que Dios tiene en su corazón el deseo de que nos vaya bien y que vivamos. Esta palabra nos lleva también a preguntarnos, porque recuerda que el Nuevo Testamento se tradujo del griego a nuestro idioma. Y para los griegos había varias palabras para traducir amor, pero hoy vamos a ver, o vamos a mencionar 4 de ellas. La primera era eros, que significa amor sexual, amor romántico. La segunda es astorgos, que habla del amor que implica compromiso, deber, como el de los padres para con los hijos. El tercero es el amor ágape. Este es el amor espiritual, el amor incondicional, el amor fraterno, por los hijos o por la esposa y viceversa. O el amor de Dios por el hombre o del hombre por Dios. En la primera iglesia del libro de los Hechos se llevaban a cabo fiestas en las cuales se manifestaba el amor ágape entre los hermanos y compartían lo que cada uno de ellos tenía con los demás. Y el cuarto es el amor filial o filos. Este es el amor de amistad, el del afecto. Ya habíamos mencionado qué significa afecto, bienestar y buenos deseos. Este significa amistad, amigo, amistoso. Y eso es lo que dice o quiere el Señor que tú y yo aprendamos. Él quiere tener esta amistad con nosotros y vamos a llegar a un punto en darnos cuenta que nos puede volver enemigos de Dios. Él quiere que caminemos exclusivamente guardándonos para Él. Él tiene un bienestar, un pensamiento de bienestar
siempre y cuando tú y yo obedezcamos y caminemos cada día guardándonos de hacer el mal. Te quiero decir que Jesús enseñó de tener cuidado con la amistad del mundo. ¿Y por qué se refiere a esto? La palabra mundo en el Nuevo Testamento, como en el Antiguo Testamento, es muy común el uso de ella, pero para los griegos la palabra mundo se traduce de la palabra cosmos, que significa sistemas, organización, gobierno. Y eso es a lo que se está refiriendo Santiago, que el tener amistad con el mundo sería caminar en el sistema, en la organización, en el gobierno de lo que hay en el mundo. ¿Y por qué Dios hace referencia a la amistad con el mundo? Dice el libro de Juan, capítulo 14, verso 30, el Señor, hablando con sus discípulos, les dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Jesucristo le estaba diciendo a los discípulos que había alguien que gobernaba este mundo. Este mundo, como lo dice el libro de Mateo en capítulo 4, verso 4, como Lucas 4, verso 4 también, cuando la tentación en la cual pasó nuestro Señor Jesucristo en el desierto, en el cual el enemigo de nuestra alma, el diablo, fue y le tentó. Y en un momento determinado de este diálogo con el Señor, le dice que este mundo le había sido entregado a él y que él tenía el derecho sobre él y que él se lo podía entregar a quien él quisiera. Entonces, cuando Jesús habla del príncipe de este mundo, está hablando del enemigo de nuestra alma, el que se llama diablo. Y él está gobernando los sistemas y las organizaciones en este mundo y que van en contra de la voluntad de Dios. Por eso cuando en ocasiones mencionamos algunas personas, o vamos a utilizar como un ejemplo, hay gente que su mundo es el trabajo, ese sería su sistema, su gobierno de vida. Hay gente que su mundo o su cosmos es su esposa, sus hijos, sus bienes, su cuerpo, que eso es lo que enseña este mundo. Y el enemigo de nuestra alma ha buscado entretenernos, distraernos, para que de esta manera, sin darnos cuenta, enemistarnos con Dios. Recuerda que hay cosas que a Dios le agradan de ti y de mí, y que le agrada que hagamos lo bueno y que lo obedezcamos. Pero el enemigo de nuestra alma, él quiere que dependamos y que sigamos la corriente de este mundo. Por eso, el convertirnos en amistad del mundo es ir en contra de la voluntad de Dios. Y cuando tú y yo no hacemos lo que hace este sistema, este tipo de gobierno o la manera en que se ha organizado el mundo, empezamos a caminar en sentido contrario de la gente. Por eso habrá ocasiones en que la gente dice: oye, ¿tú por qué no haces, vamos a pensar, tú no, por qué no tomas, por qué no te drogas, ¿sí? ¿Por qué no robas, por qué no mientes? Ese es parte del sistema del mundo y que algunos lo han abrazado y se han hecho tan amigos de esas corrientes, o esas formas de vida, esos sistemas, que sin darse cuenta, te repito, se convierte uno en enemigo de Dios. También el ser amigo del mundo es amar menos a Dios. Y Dios debe estar en primer lugar en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro ser. Entonces, cuando nosotros no tenemos en primer lugar a Dios, habrá algunas otras cosas de las cuales este mundo pondrá para que tú pongas en primer lugar antes que a Dios. Y Jesús mismo dijo que aquel que ama más su vida, o ama a su esposa, a sus padres, a sus hijos, sus bienes, dice que no puede seguirle y que no puede amarle y que además perderá su vida. Mas el que pierda su vida por causa de él, dice que la ganará. Entonces, cuando vemos estos puntos, ¿sí? Si tú empiezas a tener más amistad con el mundo, como leímos en Juan 14, 30,
que dice que el príncipe de este mundo no tiene nada con él, y si no tiene nada con nuestro Señor, menos con su pueblo o con nosotros. Por eso, amar al mundo sería ponerse al servicio del príncipe de este mundo. ¿Y cuántos están al servicio del príncipe de este mundo? Organizando su vida conforme a las costumbres y las tradiciones, que esto es parte de su mundo, de su cosmos, de este mundo, valga la redundancia. También Gálatas capítulo 5, verso 1, leamos en la palabra de Dios para todos: ahora somos libres porque Cristo nos liberó. ¿Tú por qué eres libre? ¿Por qué yo soy libre? Porque Cristo pagó el precio en la cruz por tu libertad y por mi libertad. Muchos no se dan cuenta cómo están esclavos, están presos por sus anhelos, por sus deseos. Dice la palabra en Proverbios 18:1 que persiguiendo nuestros deseos perdemos la cordura. Y si Cristo, dice la Escritura, te ha libertado, continúa el texto diciendo: manténganse firmes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud. ¿Qué te vuelve a ser esclavo? Hacer lo que a Dios no le agrada, y lo que no le agrada a Dios se llama pecado. Ir en contra de sus deseos, de su voluntad, de sus pensamientos más profundos, de su forma que quiere el para ti, para mí de vivir. Dice la Escritura que Él es santo y que tú y yo debemos de ser santos como lo es Él. También es importante darte cuenta que no somos de este mundo. Jesús les habló a sus discípulos también en Juan capítulo 17, verso 14 al 16, diciéndoles: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. ¿Sabes por qué nos aborrece el mundo? Y recuerda, la palabra aborrecer, más que odiar, es amar menos. ¿Por qué nos ama menos la gente? Por poner en práctica la palabra de Dios y por haber recibido la palabra de Dios en nuestro corazón. Repito, este diálogo era de Jesús con el Padre, pero igualmente lo estaban escuchando sus discípulos. Repito, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Nosotros no somos parte de esta vana manera de vivir, de estas formas que van en contra de la voluntad de Dios. Recuerda que qué tan importante es nuestra forma de vivir, porque Jesús dijo que de la abundancia de nuestro corazón nosotros hablaríamos y haríamos. Entonces aquí cabría hacer una pregunta: ¿es malo cuidar nuestra salud? ¿Es malo cuidar nuestra condición física? No. ¿Es malo también adquirir conocimientos académicos? No. Lo malo es la intención del corazón. Hay quien cuida su salud para ser atractivo, hay quien cuida su cuerpo físico para ser más agradable a la gente que le rodea, hay quien busca adquirir conocimientos académicos para que le aplaudan y ser valorado. Y muchos, una vez que los han adquirido, lo único que sucede en sus vidas, se llenan de orgullo, de soberbia, de vanidad, de arrogancia, de menosprecio, son prepotentes, o la gente llega a ser prepotente, y eso es parte del sistema del mundo. Y Dios no quiere que caminemos de esta manera. Incluso el apóstol Pablo, en un momento determinado, cuando él dirigía sus cartas a quien le tocó compartir o evangelizar, dice que él, todo el conocimiento que había adquirido en el lugar donde él había crecido, que lo tenía ahora por basura, solamente por ganar a Cristo, y de esta manera llegar a su presencia. Él mismo también mencionó que el conocimiento sin una vida espiritual mataba, mas el espíritu traía vida del hombre y de la mujer. Continuamos y repito de nueva cuenta, Juan capítulo 17, verso 14: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Fíjate las palabras que Jesús estaba orando al Padre. Que el mal existe en este mundo. ¿Por qué? Porque ¿quién lo gobierna? El príncipe de este mundo llamado el diablo. 16.
No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Verso 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y verso 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Cómo tú y yo vamos a poder caminar en la voluntad de Dios? ¿Cómo tú y yo vamos a vivir en amistad con Dios? Solamente a través de conocer la palabra del Señor. Yo te quiero decir que en la medida que tú le des tiempo, te des tiempo y le des tiempo a la palabra de Dios, que produzca un fruto de bienestar en tu vida, de buenas obras, tú te vas a dar cuenta cómo vas a empezar a identificar áreas en tu vida en las cuales estabas caminando en amistad con el mundo y sin darte cuenta estabas convirtiéndote en enemigo de Dios. Y es algo de lo cual el Señor no desea para ti ni para mí. Porque Jesús nos enseña que cómo vamos a mantener esa amistad con el Señor. Pues dice que el amor va a respaldar la amistad. Por eso en Mateo capítulo 22, versos 37 al 40, él le preguntaron algunos religiosos de su tiempo cómo él resumía toda la escritura o cuáles eran los mandamientos más importantes. Y él hablaba de esta manera. Dice el verso 37, Jesús les dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo ser y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Verso 39, hay un segundo mandamiento parecido a este: ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Algunas versiones dicen: ama a tu hermano, a tu amigo, como te amas a ti mismo. Esto quiere decir que tú no vas a poder amar a la gente que te rodea, no vas a poder amar a Dios hasta que no aprendas a amarte a ti. Y esto va a venir, el amor propio, hasta que tú no ames de todo corazón, con toda tu mente y con todo tu ser a Dios, el Padre. Y verso 40 cierra diciendo el Señor Jesús a sus discípulos y a estos hombres que le hacían la pregunta: toda la ley y los escritos de los profetas dependen de estos dos mandamientos. De hecho, el propósito por el cual vino Jesús a la tierra es por tanto que Dios amó al mundo, dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Continuamos, la amistad descansa en la lealtad. Tú no vas a poder ser leal al Señor, no vas a poder ser leal a ti mismo hasta que no tú aprendas de la lealtad. Y esto solamente va a venir a través de la amistad con el Señor. Dice Proverbios 17, verso 17 en la Nueva Traducción Viviente: un amigo es siempre leal, y un hermano nace para ayudar en tiempos de necesidad. Y Proverbios 18, 24 también de la Nueva Traducción Viviente: hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Aquí cabría preguntarnos, porque hay dos palabras que resaltan, la palabra leal. ¿Qué significa leal? Dice: aquel que es incapaz de traicionar o engañar. Y esto lo vamos a aprender solamente de Dios. Él, te quiero decir, que nunca te va a engañar y nunca te va a traicionar. Yo te lo puedo decir porque nunca lo ha hecho conmigo. Actúa con respeto y fidelidad a sus principios morales, a sus compromisos o hacia la persona que lo ayuda, protege o mantiene. Esto habla de agradecimiento, ¿sí? Se mezcla con ser agradecidos. ¿Y cuántos de nosotros no hemos sido agradecidos ni leales con Dios después de tanto que nos ha ayudado? Entonces, esto habla de que estamos enemistados con Dios si no hemos sido leales con Él, si no hemos sido responsables, no solamente para con nuestras vidas, sino para lo que Él nos ha mandado para aquellos que estamos casados, en instruir a nuestros hijos, ¿verdad? Los hombres en instruir a nuestra esposa a que amen a Dios y que amen lo que Él ama y que aborrezcan. Recuerda que la palabra aborrecer es amar menos, aborrecer lo que Él aborrece. ¿Qué aborrece Él? La mentira, aborrece el engaño, la codicia, ¿verdad? Aborrece la deslealtad, la falta de integridad,
Y así hay una lista interminable de las cuales el sistema de este mundo nos ha ido llevando y sin darnos cuenta nos hemos convertido en enemigos de Dios. Jesús definió la lealtad con la confianza plena. Dice Juan capítulo 15, verso 13 al 15 de la Nueva Traducción Viviente: no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Fíjate cuánta confianza ha tenido nuestro Señor Jesucristo. Te quiero decir algo, este libro llamado la Biblia está al alcance de todos, pero no todos pueden tener la comprensión de él, porque la comprensión de este libro solamente viene a través del Espíritu Santo, y porque así oró Jesús, que se nos abriera el entendimiento. ¿Para qué? Para comprender las Escrituras. Esto fue cuando, en el tiempo que él estaba con sus discípulos, pero como él sabía que iba a morir y iba a partir de este plano, él dijo que iba a enviar al Consolador, aquel que era igual a él. Esto lo vemos en Juan capítulo 14 y 16, y dice que es el Espíritu Santo el que iba a redarguir al mundo de pecado, de justicia y de juicio, pero que a nosotros nos iba a recordar todas las cosas que él había hablado y nos conduciría a toda verdad, y además nos enseñaría revelándonos los secretos más ocultos que hay en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para nuestro bienestar, para que vivamos en amistad con Dios. Y Jesús da instrucciones de quien no le ama. En 1 de Juan capítulo 2 verso 15 de la Nueva Traducción Viviente, dice así: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. ¿Te acuerdas lo que hablábamos de los mandamientos? Dice que el primer mandamiento es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y el segundo mandamiento es semejante al primero: amar a tu prójimo que tú amas como te amas a ti mismo. Entonces, la amistad con Dios está basada en el amor, y el amor habla de lealtad, que dijimos que el que es leal es incapaz de traicionar y de engañar. Y además va a estar agradecido con aquel que le ayuda y que lo ha sacado adelante. En este caso, ¿quién nos sigue ayudando y quién nos saca adelante? Dios. Repito, 15 de 1 de Juan, capítulo 2 de la Nueva Traducción Viviente. No amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, ¿qué dijimos que significa mundo? Sistemas, gobierno, organización, no tienen el amor del Padre en ustedes. Verso 16, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. ¿Te das cuenta? ¿Cómo te conviertes en enemigo del Señor? Por querer satisfacer lo físico en ti. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. ¿Cómo entra la codicia en el corazón de hombres y mujeres? A través de lo que vemos, y entonces empezamos a añorar y a sufrir, y algunos hasta deprimirse y entristecerse por lo que no tienen al ver todo lo que hay a su alrededor. Y continúa la Escritura diciendo: y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Hay quien por sus bienes, por su plan adquirido de conocimiento del mundo, creen que son mejores, y no, delante de Dios no somos mejores, solamente son herramientas. Recuerda, lo hemos estado hablando, para cumplir nuestro propósito profético aquí en la tierra. Repito el verso 16 porque es importante, pues el mundo, ¿qué dijimos? Que el mundo, sistema, organización y gobierno, solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino viene del mundo. ¿De dónde viene todo esto? Del príncipe de este mundo, que busca distraerte, entretenerte, para que tú no cumplas tu propósito profético y sin darte cuenta te conviertas en enemigo de Dios. Verso 17 dice de esta manera: y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. ¿Cuánto tiempo desea Dios que tú vivas? Dice para siempre, una eternidad. Por eso es tan importante la amistad con Dios. Y 3 versos, y dijimos el verso 16, nos da las 3 claves importantes.
Cuando tú empiezas a tener un intenso deseo por el placer físico, aguas. La manera en que nos estamos relajando para ser enemigos de Dios. O un deseo insaciable por todo lo que ves. Por eso, la codicia en el corazón del hombre lo puede perder. Igualmente dice que el orgullo de nuestros logros y posesiones. Recuerda que tus bienes materiales, tu conocimiento académico que has adquirido, claro que ha sido un esfuerzo tuyo, pero todo eso tiene que ser como purificado en tu corazón. Todo debe ser para el servicio del reino de Dios. Todo debe ser para que tú te des cuenta cuál es tu propósito profético en el reino. ¿Sí? Hay veces que esas cosas no te van a ser útiles, en otras personas sí te van a ser útiles para cumplir tu ministerio profético en el reino. Y termina en este mismo pasaje, en el verso 18, diciendo el apóstol Juan a los discípulos, más bien es Dios hablando a través de él: hijitos míos, ya estamos viviendo los últimos días. ¿Has visto las señales que han estado sucediendo? Dale una lectura al libro de Mateo en el capítulo 24, a donde Jesús les dijo con respecto a los últimos días, las señales de los últimos tiempos. Y mucho de ello en este tiempo estamos viendo su cumplimiento. Ahora con eso no te quiero decir que ya hay una fecha específica para el fin o el día que tenemos que estar delante de Dios entregando cuentas. Nadie lo sabe, dijo Jesús, eso solamente lo sabe el Padre. Pero, dice, vendrán estas señales. Y cuando suceda esto, dice, todavía no es el fin, pero empiecen a prepararse. Repito el verso 18 de Primera de Juan capítulo 2, hijitos míos, ya estamos viviendo los últimos días y el mundo pronto se acabará. Ustedes han escuchado que antes del fin vendrá el enemigo de Cristo. ¿Quién es él? El anticristo. Pues bien, yo quiero decirles que ya han aparecido muchos enemigos de Cristo, muchos anticristos, y por eso sabemos que estamos en los últimos días. Ya estamos por concluir este tema, y esto habla de los últimos días. Te quiero decir que estamos viviendo un tiempo de Dios. Para los griegos, cuando se hablaba de tiempo, ellos utilizaban dos palabras, una de ellas era cronos y otra kairos. Cronos habla del tiempo humano, el tiempo del mundo, y kairos habla del tiempo de Dios. Aunque estamos viviendo un tiempo, nuestro tiempo cronos, ese es un tiempo kairos. Ese es un tiempo en el cual los cielos se han abierto por las circunstancias que más estamos viviendo en el mundo, aún esta crisis de salud, para que muchos hombres y mujeres voltemos nuestros ojos a Dios, que haya en nosotros arrepentimiento, pidamos perdón y empecemos a caminar conforme a la voluntad de Dios, conforme, o más bien en amistad con Dios. ¿Cómo va a suceder esto? Conociendo la Escritura y poniendo por práctica o en práctica lo que dice aquí. ¿Cómo lo voy a entender? Para esto nos ha sido dado el Espíritu de Dios. Él nos conducirá a toda verdad y también nos enseñará y revelará toda su verdad, para que entonces hagamos como a Él le agrada, como a Él le gusta, como son sus pensamientos más profundos. Dijimos, entonces cerramos con esto y concluimos. Este es un tiempo kairos para el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Estamos en un punto central en la historia de la humanidad. Este tiempo de Dios es un tiempo decisivo y crucial para no seguir viviendo conforme al sistema y la organización y el gobierno de este mundo. No te estoy invitando a que ahora te levantes y con pancartas y empieces a estar en contra de las autoridades. No, este es un tiempo que aprendas lo que a Dios le gusta y que vivas en amistad con Él. Que no permitas que tus intensos deseos por lo que ves, tus intensos satisfacciones por lo que has adquirido en la vida, posesiones o logros académicos, por tu intenso placer físico, te conviertas en enemigo de Dios. Así es que hoy tú y yo tenemos la oportunidad de decidir, porque para eso tenemos un libre albedrío. ¿Sí? Porque ¿qué está esperando Dios de ti? Que haya un cambio. Recuerda, estamos viendo un tiempo kairos, una ventana de oportunidad
en el cual podemos acceder al arrepentimiento y al perdón de nuestros pecados y volver en amistad con Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy quiero darte las gracias porque sabemos que tú siempre llegas a tiempo a nuestra vida. Y si tú estás hablando que volvamos en amistad contigo, el primer paso es reconocer que hemos pecado y que reconocemos a Jesús como único y suficiente Salvador y tomar la decisión de tomar tiempo para conocer todas las instrucciones que nos has dejado en tu libro a través de tus profetas, a través de tantos pastores, de tantos de tus apóstoles, de los evangelistas y los maestros de tu palabra, conforme a tu voluntad. Oramos para que seas tú quien abras nuestro entendimiento y abras el entendimiento de aquellos que han decidido seguirte y hacer cambios en su vida para buscar agradarte a ti y ya no amar más al mundo. En el nombre de Cristo Jesús te lo quiero pedir. Amén y amén. Recibe tú la gloria y la honra y la alabanza, mi Señor. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.